ese texto, esa obra literaria, y hace la peli Rosaura a las 10, muy fiel a lo que era el relato el cuento, la novela de Marco de Nevi. Yo la vi porque estábamos en literatura, yo tenía 14 años, o sea, siempre quise estudiar cine, pero yo no sabía que se estudiaba la carrera como tal, pero siempre sabía que quería hacer cine, y bueno, mi idea era estudiar publicidad, porque, menos mal que no lo hice, porque era lo más cercano a lo que era el cine en ese momento. En el pueblito donde yo crecí, pues no había cines, ¿no? Imagínate un pueblito, ¿no? Es una casa que tenían adaptado un cuartito así muy pequeño con puras películas para renta, y las ibas a rentar así por 10 pesos o algo así. Pero pues las películas que tenían, había pues, obviamente estaba la sección de niños, que era Disney y cualquier otra cosa que llegara, animado, y para el público adulto había películas de Jorge Reynoso, de Valentín Trujillo, Pedro Infante, estas son las, ¿no? Claro. Y me aventaba a ver todas esas. Entonces, yo creo que ahí también fue parte importante de que me gustara, ¿no? Después en el cine. A mí me encantaba el cine, yo creo, por mi mamá desde chiquito. Luego, no sé, con mis amigos en la adolescencia era, supongo, bastante hipster. Entonces veía películas alternativas. Nos reuníamos en mi casa o en la casa de alguno de ellos siempre a dibujar, a fumar hierba y a ver pelis, así, a tomar té. Y dentro de todo eso aparecieron muchas películas alternativas también que sí me llamaron la atención sobre cosas diferentes. O sea, obviamente lo típico que uno ve será Stanley Kubrick, incluso hasta David Lynch, que lo adoro hasta el día de hoy. Vaya, a mí siempre me ha gustado el cine, pero era una cosa más que tiene que ver con un hobby, ¿no? Con una de mis grandes aficiones. Y dado que tengo muy buena memoria, siempre desde niño era como, claro, tal película, tal actor, tal director, tal secuencia, ¿no? O sea, yo vivía en el norte del Estado de México, hay un cine enorme que se llama Apolo, y ahí proyectaban Jurassic Park. Todo en el 93, yo tenía 8 años. La primera vez que salió un dinosaurio en la pantalla, así, el momento del brachiosaurio se levanta en las dos patas, se abre la toma y me quedé impresionado como no tienes una idea. O sea, te damos la bienvenida a Cine Fogata. Nosotros somos David, Juli, Manuel y Cris. Un espacio tuyo en donde encontrarás los datos más interesantes del cine, recomendaciones, experiencias, reflexiones y análisis, ¿por qué no? Una charla entre amigos alrededor de la calidez de una fogata. Así que prepara tu café, los bombones y únete con nosotros a la conversación. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Corte y queda. Y 1, 2, 3, ¡pa! Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cine Fogata, un programa en el que hablamos con amigos y amigues de todas las comunidades, razas, étnicas, etnias y nacionalidades. Les voy a presentar a este hermoso team. Tenemos a Don David. Don David parece que está en el Mario Bros. David ahí en un juego de Nintendo. Muy bien. Tenemos a Cris Romero. Hola. Y tenemos a Manu desde su mansión en Beverly Hills. Claro, bueno, fuera. Hola, yo, bueno, de Pare Blanca en mi casa. De Juli. Y ahora le voy a dar la palabra a Manu. Esto es Cinefogata. Le voy a dar la palabra a Manu, que va a abrir el debate, o más bien el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, muchas gracias, Juli, Cris, David, ¿qué tal? Bueno, pues creo que estábamos platicando sobre justo qué ha sido, o de las películas o experiencias que nos hicieron involucrarnos en alguna capacidad en el cine. Y digo en alguna capacidad porque, bueno,
Juli es productora, David es director, Cristian director, festivalista, también es académico, es especialista en cine, yo también soy investigador en cine, entonces creo que de diferentes aristas nos apasiona el tema del cine, pero pues la pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué película fue ese gran detonador para decir, claro, yo quiero involucrarme de alguna forma con el cine? Juli, ¿cuál fue? Tuve muchas. O sea, creo que desde chica, y si me acuerdo que vi una que dije, sí, yo quiero que mi nombre aparezca acá en los créditos, es una peli de la época del cine de oro argentino, de los años 50. O sea, creo que toda Latinoamérica tuvo su época del cine de oro, por supuesto. En Argentina fue en los 50, y es una peli que se llama Rosaura a las 10. Uy, Gran película. novelón. Gran película. Impresionante. O sea, otro level. Novelón, tal cual, peliculón. Esa es una peli que está basada en un texto que se llama Rosaura a las 10 también. La adaptación es muy fiel. Está basada en esa obra literaria de Marco de Nevi, que ganó un premio. De hecho, o sea, era su ópera prima, Rosaura a las 10, en cuanto a escritura, ¿no? Y fue un hitazo. Su primer texto, su primer libro, cuando se publicó, fue un hit, mega hit, ganó un montón de premios. Y Mario Soffici, que era en ese momento un director de justo cine de la época del cine de oro, era un director muy hitero en ese momento, que su especialidad era el drama. Mario Soffici, que era el director, toma ese texto, esa obra literaria, y hace la peli Rosaura a las 10, muy fiel a lo que era el relato el cuento, la novela de Marco de Nevi. Yo la vi porque estábamos en literatura, yo tenía 14 años, yo quería estudiar, o sea, siempre quise estudiar cine, pero yo no sabía que se estudiaba la carrera como tal, pero siempre sabía que quería hacer cine, y bueno, mi idea era estudiar publicidad, porque, menos mal que no lo hice, porque era lo más cercano a lo que era el cine en ese momento. Yo no sabía que existía la carrera como tal de cine, afortunadamente después lo supe. Y bueno, cuando nosotros en la escuela nos dan para leer Rosaura a las 10, y nadie lo había leído. Entonces llega la profe de literatura de ese momento, dice, bueno, empezó a hacer preguntas y nadie había leído el libro. O sea, yo tampoco lo había leído, la verdad. Entonces se enoja mucho y dice, bueno, mañana voy a tomar examen de Rosaura a las 10, y todos como en pánico escénico, ¿qué? No sé qué. Entonces todos empezamos a decir, pero está la película, bueno, vamos a rentar la peli, vamos a ver la peli, y ya está, hacemos el examen, no leemos, vemos 1 hora y media de peli, ya está, no leemos y hacemos el examen. Bueno, bárbaro. ¿Qué pasa? Claro, todos empezamos a rentar, creo que rentamos todas las películas, porque era una peli que había un ejemplar y en pocos videoclubs existía, porque era una peli muy vieja, entonces había una copia en muy pocos videoclubs y muy selectos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, todos nosotros empezamos a rentar la peli y ya no había, entonces teníamos que juntarnos para poder ver la peli, porque ya habíamos, creo que, rentado todas las todas las copias de Rosaura a las 10 de Buenos Aires, de los cines, de los videoclubs de arte, de cine arte que había, que eran muy poquitos. Bueno, entonces yo la vi y no sé qué hubo en mí, pero pasó algo raro. Y cuando la vi, dije, es esto. O sea, me pareció un peliculón. Y dije, no, yo quiero estar en los créditos. O sea, quiero que el día de mañana me vean así en el crédito, como de que yo fui parte de esto, yo hice esto.
Y a partir de ahí dije, sí, yo quiero estudiar cine. Obviamente, esto fue, después yo terminé la escuela, estudié cine, y por supuesto la profesora de literatura siempre se creyó mil, porque ella creía, estaba convencida de que gracias a ella yo estudiaba cine. Claro. Entonces, la de literatura era como que me amaba un montón, y ella estaba convencida de que yo había estudiado cine y había seguido esa carrera y había encontrado mi pasión gracias a ella. Está bien, la queremos, la perdonamos. Un saludo. ¿Cómo Está se llama bien. la maestra? Yo gracias a eso aprobé siempre tenía súper buenas notas en literatura, casi que no tenía que ni estudiar ni ir a las clases, porque ella creía que había despertado en mí pasiones y bueno. Un saludo a la maestra, un saludo, donde quiera que esté, la maestra de literatura. No sé qué pasó con la profe, pero le mandamos un beso, la queremos. La queremos. Muchas gracias, qué buena historia. Cris, ¿qué fue ese momento neurálgico que dijiste, aquí encontré lo mío? Bueno, un saludo a la maestra. Fíjate que cuando yo encontré el cine fue bien raro porque en el pueblito donde yo crecí, pues no había cines, ¿no? Entonces, el cine ¿Qué quedaba... pueblito era en Tlaxcala, Tlaxcala. un pueblito que se llamaba Benito Juárez, como pues todo lo que se llama así en la Ciudad de México, en México, ¿no? Todo es Benito Juárez, ¿no? Primaria Benito Juárez, calle Benito Juárez, cualquier cosa lleva ese nombre. Entonces, bueno, el pueblito se llamaba así y era, pues en realidad es un pueblo, porque lo sigue siendo, un pueblo que se dedica pues al campo, ¿no? En realidad exporta maíz y trigo y así, ¿no? Y siempre lo ha sido, sigue siendo así, sí, todavía no hay cines ahí, entonces el cine más cercano queda como a 40 minutos. Entonces, yo veía cine pues en la televisión, teníamos un VHS, y lo que no había cines, pero lo que sí había era, ahorita me hiciste recordar, Juli, también había imagínate un pueblito, ¿no? Es una casa que tenían adaptado un cuartito así muy pequeño con puras películas para renta, y las ibas a rentar así por 10 pesos o algo así. Pero pues las películas que tenían, había pues, obviamente estaba la sección de niños, que era Disney y cualquier otra cosa que llegara, animado, y y pues lo para el público adulto, había películas de Jorge Reynoso, de Valentín Trujillo, Pedro Infante, estas ondas, ¿no? Claro. Y me aventaba a ver todas esas. Entonces, yo creo que ahí también fue parte importante de que me gustara, ¿no? Después en el cine. Pero la primera película que sí me impactó, no como para querer dedicarme a eso, pero me impactó muchísimo como niño, fue El Rey León, ¿no? Okay. En ese momento yo no conocía ni quién era Shakespeare, ni sabía que estaba basado, no tengo ni idea nada de eso. Nada. Lo único que conocía era Shakespeareito, ¿no? Ahorita aprovechando que está de moda la serie, la ¿no? serie y este asunto, ¿no? Pero no tenía ni idea de qué se trataba. Ya después en la adolescencia entré ya a conocer pues el Rey Lear y Otelo y todas estas cuestiones, y ahora sí ya puede ser una comunicación con la peli, ¿no? Con la peli de Disney. Pero en ese momento me maravilló muchísimo, ¿no? Entonces sigue siendo una de mis películas favoritas yo creo que por la parte de la tragedia, ¿no? No sé, hay algo de la tragedia que me llama narrativamente, ¿no? Nada más quiero hacer esa mención. Pero me gusta mucho, y yo creo que tiene que ver porque fue una de las primeras películas, yo creo que a todos nos pegó, ¿no? De niño haber visto esa escena, pues, complicada, ¿no? De la muerte, el enfrentamiento con la muerte, ¿no? Del padre, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo, pero digamos que esa fue la primer peli que yo recuerdo así que me encantó, ¿no? La primer peli que fui a ver en un cine, cuando ya conocí un cine, fue la película de Dinosaurio, otra de Disney, ¿no? Además, curiosamente, ¿no? Claro, que esa era en CGI, ¿no? Era... Ajá. Claro, sí, ya sé cuál es. El clásico, ¿no? El clásico formato de animación del noventero, ¿no?
Bueno, ya Y tirándole como a los 2000, ¿no? O 90s tardíos, ¿no? Más o menos. de los 90 tardíos, exacto, sí. Ajá. Sí, como habrá sido como 99 o 98 o algo por el estilo. Sí, más o menos por ahí. Y y recuerdo que para empezar, la sala de cine me apantalló, ¿no? Así de que, ¿qué es este mundo, no? O sea, ver todas las butacas ahí, ver la pantalla así blanca, así gigantesca. Para mí eso fue un descubrimiento inmenso. Y después ver a los dinosaurios así también gigantes y verlos ahí era como, wow, ¿qué es esto, no? Sin embargo, ahí todavía yo no me daba como esa inquietud de querer participar de la realización de nada, ¿no? Y no sé no recuerdo en qué año se estrenó, pero yo la vi un poquito después, me parece, de su estreno. Fue la película de Tornado. No sé si Claro, recuerdan. es Tornado del 95, 96, más o menos. Por ahí, es antes de Dinosaurio, ¿no? Entonces ahí está curioso de ese lado, porque salió antes, yo la vi después, de Dinosaurio, y fue a partir de Tornado que yo sí quise ya empezar como a hacer mis películas, jugaba con mis hermanos, ¿no? No tenía cámara ni nada, pero agarraba cualquier cosa y los ponía a actuar. Entonces, ellos también recuerdan mucho que yo los ponía a hacer películas, ¿no? Y entonces mi herramienta siempre era la película de Tornado, ¿no? Entonces nos poníamos a jugar en las bicicletas y recreábamos escenas de Tornado, ¿no? Entonces veíamos una nube grandota y yo decía, no, está perfecto, vamos a empezar a grabar, ¿no? y ahí los traía jugando, ¿no? Ya después pasábamos a hacer nuestras historias de terror y que nos perseguíamos y todo el asunto, ¿no? Pero yo creo que fueron como que ese discurso entre tres pelis, ¿no? Que me motivaron a querer hacer, en algún momento querer dirigir algo, ¿no? Y yo tampoco sabía que se dirigía o qué pasaba, cómo le hacía. No tenía idea, nada más me gustaba como jugar y agarrar ahí una cámara invisible, ¿no? Y ponerlos a mis hermanos, y igual a mí me gustaba, ¿no? Les pasaba la cámara invisible, ¿no? Entonces ya me tocaba a mí actuar, ¿no? Entonces era muy divertido eso. Entonces, yo creo que ese es mi evento canónico. Ese es tu evento perfecto, muchas gracias. David, ¿tú cómo supiste que te querías meter al cine? Cuando vi los Muppets, a mí me encantaba el cine, yo creo, por mi mamá desde chiquito. Mi mamá me acuerdo que tenía pánico a la película de Indiana Jones y El Templo de la Perdición. El Templo de la Perdición. Esa escena también me tramó cabrón, o sea, cabrón, cuando le sacan el corazón al pobre Tal cual. compa. Esa escena, así, del brujo ahí sacándole el corazón. Exacto. Pero yo no podía Que dormir. hasta palpita en el corazón del brujo, ¿no? O sea, palpita en la mano el corazón, ¿no? Pero creo que es una de las escenas que más se me grabó en la psique ahí que, o sea, fue también una fascinación, ¿no? Decir, ¿qué fue eso? Así, ¿no? Y era chiquitito y no podía dormir y todo, pero llamaba todas las de Indiana Jones, mi mamá también amaba. Entonces me gustaba eso, me gustaba mucho Star Wars, pero yo no, igual que Juli, no consideraba el hacer cine ni siquiera una posibilidad, o sea, no estaba dentro de mi marco de decisiones así futuras. Y luego, no sé, con mis amigos en la adolescencia era, supongo, bastante hipster. Entonces veía películas alternativas, nos reuníamos en mi casa o en la casa de alguno de ellos siempre a dibujar, a fumar hierba y a ver pelis, así, y a tomar té. Y dentro de todo eso, aparecieron muchas películas alternativas también que sí me llamaron la atención sobre cosas diferentes, o sea, obviamente lo típico que uno ve será Stanley Kubrick, que será, Claro, ¿no? ajá, incluso hasta David Lynch, que lo adoro hasta el día de hoy y todo, pero no sé, salieron cosas como gritos y susurros por ahí, de verlo Claro, jovencito, claro. así, decir, Sí. ¿qué es esto, no? O sea, también
este, de ver cosas como La montaña sagrada, así también súper chiquito, de Claro. Jodorowsky, y era como, wow, así. Y sí, ya fui entendiendo ahí como estas posibilidades distintas del cine también que me gustaba mucho, de no hacerlo, de que no solo existía lo puramente convencional, ¿no? De la existencia del cine independiente, así, y Ujú. como y como sentir al cine un poco más cercano, porque además, puta, en México tú ves camiones o sea, siento que hay más de esta cercanía de cine, bueno, desde que yo vivo aquí, porque tú ves una industria de cine, ves Claro. camiones de cine, está mucho más cercano. La gente En sabe todo el Ecuador no tiempo. veías algo En así? Ecuador no, o sea, sí sabes que existe y ahora ya hay una escuela de cine, pero más grandes, pero no es como, y sí hay cine ecuatoriano, Claro. y una historia del cine ecuatoriano, pero no es como, no lo sientes cercano en tu vida, no hay tráfico por el cine, no sé, o sea, solo no hay un cine de oro ecuatoriano, ni este Órale, orgullo eso tan está grande. interesante. Luego lo podríamos platicar, ¿por qué no? Entonces, ajá, entonces, como que no, sabía un Sebastián Cordero era como el cineasta Ujú. reconocido ecuatoriano, Claro. así, pero yo no lo pensaba, ¿no? Quizás del cine independiente lo atraía un poco más, así. Me acuerdo que tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que por ahí igual algún día dijo: "Hagamos un corto", y estuvo divertidísimo, porque escribimos algo súper poético, súper que no se entendía, no tenía ni pies ni cabeza. Yo actué en ese corto, en una escena de muy chaplinesca, de alguien que vendía niños y yo era el niño, y entonces el comerciante se peleaba con el comprador del niño y me jalaban los 2 de los brazos pero ese juego era increíble, ¿no? O sea, era como, guau, y pero yo creo que ya, o sea, igual ya tenía en mi cabeza el que quiero ser escritor, Ujú. no pensaba en quiero dedicarme o escribir para el cine o algo así, yo pensaba quiero ser escritor, y escribía, y escribía, y escribía. Y di varios tropiezos en intentar llegar a esa vida profesional, este, pero cuando decidí irme por el cine, creo que fue un día después de ver Paprika. Ah, Esa sí buenísimo, la ¿no? tengo muy clara, porque no sabía qué hacer, justo estaba en un punto de mi vida donde no sabía qué hacer, y como estaba perdido, no sabía qué dedicarme, qué estudiar, qué nada. Y veo Paprika, y justo siempre me ha interesado mucho el cómo está formulado el discurso, ¿no? De las cosas, o Ujú, sea, ujú. en la metatextualidad de todo así. Y Paprika tiene mucho de eso acerca del cine. O sea, es una de esas películas que reflexiona mucho sobre el mismo cine, o sea, ahí está Claro. con el montaje, con el director hablando explicando de las técnicas cinematográficas y hablando de los géneros y probando diferentes cosas dentro de la misma película y la fantasía explotando todo lo que da, Claro. que o sea, se me hizo demasiado obvio, así, fue como, ese es el discurso que yo quiero estudiar, que quiero conocer a fondo, al que me quiero dedicar, así, definitivamente, así, dije, wow, qué hermoso, así. Para este entonces vivía en Buenos Aires y nada, me busqué todas las universidades de cine hacia el siguiente día, como que fue tan claro que al siguiente día busqué todas las universidades de cine que había, me fui por una y no, pues sí, o sea, ya fue como, nunca me he sentido tan seguro de que de pertenecer en un mundo más que eso, así. Eso fue como increíble, así. Y ya, de ahí para adelante siempre estuve agarrado de la mano, de pipí cogido, como le decimos. Es que los escucho, o sea, vaya, a mí siempre me ha gustado el cine, pero era una cosa más que tiene que ver con un hobby, ¿no? Con una de mis grandes aficiones. Y dado que tengo muy buena memoria, siempre desde niño era como, claro, tal película, tal actor, tal director, tal secuencia, ¿no? O sea, de una manera como muy nata. Claro, sí recuerdo que hubo un momento en que me impresionó mucho. Yo crecí,
cuando antes no había estos cines como Cinépolis, Cinemex, Cinemark, sino estas grandes salas, muy grandes, y allá por donde yo vivía en el norte del Estado de México, hay un cine enorme que se llama Apolo, y ahí proyectaban Jurassic Park. Esto era en el 93, yo tenía 8 años. La primera vez que salió un dinosaurio en la pantalla, estaba hasta la madre del cine, ¿no? O sea, entonces, obviamente no había asientos numerados ni nada. Yo me siento me senté en las escaleras junto a mi papá, ¿no? No éramos las únicas personas, había un chingo de gente sentada en las escaleras porque no había otro lugar, ¿no? Ya saben, entre filas de asientos, ¿no? Y para esto yo quería estudiar paleontología, ¿no? Estaba obsesionado con los dinosaurios. Entonces, cuando veo un dinosaurio en pantalla, así, el momento del brachiosaurio se levanta en las dos patas, se abre la toma y me quedé impresionado como no tienes una idea. O sea, hasta la fecha ese es como mi evento canónico, o uno de los grandes eventos que marcaron en mi educación visual, cultural, muy, muy cabrona, ¿no? O sea, de verdad fue como bien impresionante, pero no quiere decir, yo veía mucho cine, en mi casa siempre se vio mucho cine, pero de nuevo, yo lo tomaba más como una afición y cuando existía el Blockbuster me iba a rentar películas y cuando empiezas a ir tanto al cine, porque iba 2, 3 veces al cine con mi familia, luego con mis amigos, con mi hermana, y empiezas a rentar tanto películas, pues llegas a un punto en donde se acaba lo obvio que tú como chavito de 11, 12 años quieres ver y empiezas a buscar otras cosas, ¿no? Me acuerdo que en el Blockbuster de la casa, cerca de la casa, pues había toda una pared que decía cine de arte. Entonces, cuando empecé a ver las películas que ya me interesaban, que tenían que ver más con horror, con ciencia ficción y ese tipo de cosas, pues empiezo a llegar a este tipo de películas, ¿no? Y empiezo a conocer a Kaurismäki, empiezo a conocer a Bergman, como yo solito, por pura curiosidad de, bueno, ¿y estas madres qué son, no? O sea, porque pues ya no encuentro qué ver, pues a ver, vamos a ver qué me encuentro. Y vi mucha película muy mala, mucho terror muy malo, mucha ciencia ficción muy mala, que hasta tiene como su onda agradable eso, ¿no? Como ver algo malo, algo muy palomero, y empecé a conocer así un chingo de cine, como de manera muy autónoma, eso está interesante porque no tienes ninguna referencia que alguien te diga, esto te tiene que gustar o esto no, entonces de pronto vi películas que decían, no mames, esto está increíble. Una vez vi una película que es considerada como muy mala, que se llama Julian Poe, con un Christian Slater muy joven, como del 97, 98, una cosa así, la película, de un tipo que va a suicidarse a un pueblo y de pronto la gente lo está empujando a suicidarse, de güey, tú dijiste que te quieres suicidar, pues ahora te suicidas, ¿no? Entonces, pero esa película es considerada malísima. Entonces, es bien interesante porque cuando no tienes un contexto, una narrativa que te diga, esto te tiene que gustar o esto es bueno o malo, siento que de pronto es más libre, ¿no? O sea, y me pasó con cines de otros países que yo sin saber nada me metí y de repente decía, esto está cagado, de repente, ¿esto qué estoy viendo? Entonces, tienes de pronto como más libertad para saber. Pero cuando ya me empecé, ya como académico, ¿no? Cuando empecé a estudiar sociología en la maestría, empecé a dar cuenta que puedo estudiar cosas como los cómics, como películas, como anime, cosas que me apasionaron toda la vida, ¿no? Digo, qué cagado está esto, ¿no? O sea, sí puedo hacer investigación de estas cosas que son mis hobbies, que me apasionan, y poco a poco o sea, mi tesis o muchas cosas fue sobre graffiti, ¿no? Que pues, crecí con la cultura del graffiti cerca de mi casa, ¿no? Rayando, mis amigos, etcétera. Con los cómics, con la animación, con el anime. Por ejemplo, ahorita que mencionas Paprika, Satoshi Kon me parece uno de los más grandes directores de todo el cine animado y no animado. Además, si tú me apuras tantito, para mí el cine es un tipo de animación, no al revés, ¿no? Entonces, pero sí creo que tiene que ver más con un despertar más hacia la maestría, que ya tenía como 25 años, y me di cuenta que sí había gente que estudiaba esto de manera seria, que no se podía quedar en un tema de, es que eso lo tienes que reservar porque tienes que trabajar temas serios, ¿no? De pronto sí era válido estudiar videojuegos o películas o series y ahorita pues me siento muy afortunado porque
pues me pagan por ver películas, entonces está toda, y series, ¿no? Entonces está poca madre, ¿no? Entonces es de, claro, voy a aprender la tele porque voy a trabajar. Bueno, no es tan, no es nada más sentarte a ver, ¿no? Porque tienes que ver una película y regresarla y analizarla y escribir, y una película de 2 horas se vuelve de 4 horas porque pues al final estás analizando secuencias, ¿no? Entonces, pero sí tiene que ver más con esta chamba un poco más grande y darme cuenta que mis hobbies no tenían por qué quedarse como hobbies y que podía trabajar, digamos, en una manera profesional esto, ¿no? Y creo que por ahí podría ser, ¿no? Creo que justo yo lo podría poner como en este momento, digo, no hubo un punto así de, me acabo de dar cuenta de que me quiero dedicar a esto, sino más bien fue poco a poco momentos de autoconciencia en diferentes, sobre todo entre licenciatura y maestría, que a la hora que me tuve que dedicar a hacer investigación, pues dije, puedo tomar estas cosas y se me permite hacer esto y hasta se me alienta. Entonces, pues chingón, ¿no? Vámonos por acá, ¿no? Entonces, no fue un momento de, quiero, porque aparte no hago realización cinematográfica para nada. Y sí he tenido la curiosidad, pero tampoco es algo que diga, me muero por hacerlo. Más bien mi parte tiene que ver más con el análisis y justo lo que decías, David, ¿no? La construcción del discurso. Pero bueno, entonces, con esta bonita anécdota, les pregunto, y ahorita, por ejemplo, si ustedes, tal vez es una pregunta un poco trillada, ¿no? Pero creo que sí está padre hacerla. Con gente joven que se quiere acercar a la realización o a la investigación de cine, a la crítica, que también me parece bien interesante de hacer una profesionalización de la crítica cinematográfica, que creo que nos hace falta mucho profesionalizar la crítica, pero bueno, a un joven, a alguien que diga, ¿saben? A un adolescente como ustedes estuvieron, que se quiere acercar al cine, ¿cuál sería el consejo? Sí, éntrale a una escuela para estudiar realización, no, mejor prueba otra cosa antes. ¿Cuál sería el consejo de ustedes? Juli, ¿tú qué nos puedes aconsejar? Yo me han pedido muchos consejos. Sí, me han pedido mucho. Yo, a ver, la verdad es que si quieres formarte como crítico o más ligado más a la teorización, ¿está bien el término o estoy inventando? Pero no, está bien, o sea, es como un poco teoría, análisis. Más al marco teórico, yo te digo, Ajá. sí, dale, anda a la escuela, bárbaro. Pero la verdad es que a mí, honestamente, y no sé si está bien que lo diga, porque Tú dale, le voy aquí a no hay quitar censura. alumnos a las escuelas, o quizás no está bien porque voy a incentivar vagos. Pero es que si te quieres dedicar hacia el campo, yo me dedico, y la verdad es que la escuela, o sea, sí te ayuda para darte como un panorama general, pero en realidad donde aprendes es en la acción, o sea, es como todo. Un jugador de fútbol, por ejemplo, o sea, sí, bueno, puede estar sentado y que le expliquen, bueno, mira, esto se llama offside, esto se llama tal, pero hasta que va al partido y lo juega, bueno, ahí es donde realmente es cuando prueba qué tanto... qué tanto va para, o sea, qué tanto va para eso, ¿no? O sea, qué tan bueno o no es para eso. Entonces yo lo que creo es que, o sea, aconsejo la escuela para un pantallazo general y es hermoso toda la experiencia, todo divino, pero sí romantizaría mucho, o sea, desromantizaría mucho la visión romántica que, valga la redundancia, que yo tuve cuando entré y muchos tienen, que un idealismo, y después cuando sales de la universidad la realidad es completamente diferente, ¿no? Entonces como que estás ahí medio como en una cápsula, en una burbuja, y cuando esa burbuja se rompe, la realidad es muy diferente. Entonces, entraría sabiendo muy bien el objetivo, por un lado, y por el otro, no me limitaría tanto a lo teórico. Por otro lado, desaprendería todo lo que aprendo. Estoy diciendo unas cosas que así que subversiva. Por el otro lado, no romantizaría tanto la carrera en sí
y lo que voy a hacer después, ni idealizaría tanto, sino más bien como que creo que es un medio para, sin duda, porque además te conecta mucho y te puede ayudar a abrirte, a empezar el caminito, y también en la parte práctica, pero la parte práctica para mí es lo más importante. O sea, yo, si me decís, ¿dónde aprendiste producción? En la calle, digo, en el set, ahí, ¿no? Claro, en el hacer, ¿no? Esa es la escuela más grande. La escuela más grande es el set, son los proyectos. Esa es la escuela más grande. La gente con la que te rodeas. O sea, esa es la escuela más grande, la verdad. Pero bueno, a mí me encantó la carrera porque me encanta el cine y me pareció muy importante porque gracias a esa carrera yo hoy estoy acá. Pero sí, no sé si, qué sé yo, creo que los casos de éxito, al menos, bueno, de mi generación puedo hablar, son muy poquitos, muy pocos que se han graduado y se han dedicado a la profesión y a vivir de la profesión, porque también es un tema, o sea, Claro, sí, es un tema. claro, claro. Vale, perfecto. Muchas gracias. Cris, ¿tú qué opinas de a todo esto? Bueno, pues, híjole, mano. Pues yo no estudié cine como tal, ¿no? O sea, yo estudié comunicación. Claro. Después ya hice una maestría en arte y ahorita estoy haciendo, pues, estudios de doctorado, no en producción de cine, sino en análisis, ¿no? Claro, a ver, permíteme te interrumpo, que a ver, creo que tenemos que aclarar esto, o sea, una cosa es el análisis de cine, otra cosa es la crítica de cine y otra cosa es la producción de cine. Juli y David claramente están en la parte de producción, de realización de cine, y tú y yo estamos más en la parte tal vez entre análisis y si quieres un poco más de crítica, pero son tres ámbitos muy diferentes. No quiero que la gente piense que nada más hay una única forma de dedicarse al cine, ¿no? Creo que también es importante, ¿no? Claro. Porque así como, por ejemplo, yo no puedo hacer producción, también de pronto te encuentras a gente de producción que no hace crítica y que no hace análisis, que tampoco es que lo tenga que hacer, porque al final son tres áreas de especialidad distintas, ¿no? Entonces, bueno, pero nada más poner esa notita al pie, ¿no? No, sí, perfecto, sí, es que tienes razón, o sea, me parece que hay, cuando te interesa el cine, o cuando te interesa cualquier cosa, no nada más el cine, me parece que siempre hay varias rutas para llegar, ¿no? Dependiendo de la ruta que tú tomes, pues será, digamos, la inclinación que, con la que llegues, ¿no? A lo mejor a algunas personas pues les va a costar más trabajo que a otras por la ruta que eligieron, el camino que eligieron recorrer, ¿no? Eso no significa que no puedas hacer lo otro, ¿no? Por ejemplo, claro, que te conviertas en productor de cine, no significa que no puedas hacer crítica después, ¿no? O no claro, significa que no puedas hacer análisis, o al revés, ¿no? Entonces me parece que es una profesión, un área de profesionalización que te permite jugar, ¿no? Te permite jugar en los momentos en donde tú puedes desplazarte, digamos, en el momento donde estás tú haciendo tu labor, tu trabajo como tal, pero que te permite hacer otras cosas alrededor de o incluso fuera de. Entonces me parece que esa es una de las cualidades y las ventajas que yo encontraría de dedicarte a esto, ¿no? A esto precisamente de lo cinematográfico, ¿no? No vamos a dedicarte al cine, ¿no? Sino a dedicarte a lo cinematográfico, que involucra tanto hacer cine, hacer pelis como tal, y pelis de cualquier duración, ¿no? Cortos, claro, completamente. largometrajes, series, o sea, toda la industria audiovisual, ¿no? Y ahorita que está llegando la microserie, ¿no? Que son episodios de 3 a 5 minutos, ¿no? O sea, y así es durísimo, pegando muchísimo. El lenguaje se transforma, ¿no? Entonces me parece que dedicarte a lo cinematográfico es utilizar un lenguaje, y cuando tú utilizas el lenguaje, pues ya puedes decidir hacia qué ruta enfocarlo, ¿no? Yo no fui a ninguna escuela de cine, ¿no? Está esta idea, por ejemplo, de Tarantino, que no fue a ninguna escuela de cine, ¿no? Ah, claro, ¿no? Lo que sin embargo, pues sí tenía mucho bagaje de otro tipo, ¿no? O sea, sí estudió dramatización, ¿no? En la escuela de California, ¿no? Entonces estudió teatro, no estudió cine, pero estudió teatro, entonces, y además sabía escribir y después fue puliendo su escritura, ¿no? También no fue como que
ya se sentó y por todas Ya las salió pelis que Perros de vio Reserva, ¿no? y ya sabía, ¿no? Se aventó, ajá, exacto, y ya hizo Perros de Reserva, no es así, ¿no? Digamos, eso también forma parte de la leyenda que se construyó alrededor de una imagen, pues precisamente para generar un público, ¿no? Pero no es así, entonces me parece que sí, si tú te quieres dedicar como a esto de lo cinematográfico, sí hay varias rutas que puedes utilizar, ¿no? Y la universidad es una, ¿no? La escuela es una, pero yo más allá de recomendarte que estudies algo muy particular enfocado hacia cine, que sí lo puedes hacer, porque, repito, es muy amplio, te da para mucho. Yo mi recomendación es un poquito más general, es que lee mucho, lee de todo, ve películas de todo, ¿no? El cine no nada más está en las películas, el cine está en los libros, el cine está en la música, el cine está en la televisión, en la pintura, en cualquier manifestación de arte. Entonces me parece que si tienes interés por dedicarte a lo cinematográfico, pues tienes que comenzar consumiendo, ¿no? Claro. Cualquier manifestación artística. Y en medida de que vas construyendo todo ese bagaje cultural, pues tus intereses van modificándose y se van haciendo más grandes también tus habilidades. Y eso te va a ayudar como a definir una ruta. Entonces sería como una recomendación pues un poquito más general. Sí, es como la persona que quiere escribir, que también quienes escribimos sabemos, no tienes que leer para escribir, ¿no? Esto de, Claro. ay, es que yo no leo. Híjole, carnal, ¿cómo te explico? Y ya nada más, o sea, creo que te nos faltaría también una última parte, o bueno, una cuarta esfera de lo cinematográfico, que sería divulgación, diagonal, exhibición, ¿no? Que justo festivalear y estar todo este tipo de cosas, pues ahí también es cierto, sí. una película, ¿no? O sea, cuántas salas se le da a una película, por qué, todo esto, que me parece también bien interesante, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. David, ¿con qué qué nos podrías comentar tú al respecto? Estoy de acuerdo con que hay muchas vías para llegar a un resultado. Creo que cada camino es único, sin embargo, sí, definitivamente, tienes que ver mucho, o sea, tienes que ver mucho cine. Hay algo muy loco que pasa que hay demasiados departamentos en el cine y eso es como... Parece que la gente que se dedica a cada departamento viene un poco de otro mundo, ¿no? O son un poco un alienígena de otro planeta, a veces uno da esa sensación, ¿no? Y eso es loco porque aunque dos personas vean la misma película, esas personas están viendo una película diferente, porque cuenta mucho también su propio interés en lo que están viendo. Entonces, quizá yo vi una peli y me volvió loco el guión o lo que sea, y la misma persona, el guión no le importó en lo más mínimo, pero le volvió loco el vestuario, ¿sabes? O la iluminación o cualquier cosa, y vas aprendiendo también hay un montón de cosas que aprender en el cine, o sea, la música, el arte, la edición, y sí requiere varios niveles de especialización. Entonces, uno siento que es como definir qué quieres hacer es una cosa y luego lograr hacerlo es otra cosa. O sea, lograr hacerlo hay mucha gente que dice poder hacer una película es un milagro. No trabajar en cine. Trabajar en cine no es un milagro, se puede. Pero levantar tú una película y ser de los que levantaron la película es mucho más demandante ese proyecto. Entonces, yo creo que trabajar en cine es hermoso, hay muchos como posibilidades desde lo analítico, desde la divulgación, desde lo técnico, puedes trabajar en muchos departamentos. Creo que sí es muy importante, por un lado, si es que amas el cine y quieres dedicarte a analizar lo artístico que amas en el cine, pues lo que decíamos, ¿no? Ve muchas películas. Y no solo ver películas, hay tantas esferas de las que te puedas ayudar, sino no te quedes con ver la película a veces, busca foros donde puedas leer qué está comentando la gente sobre esa película, busca cosas de crítica. Y yo creo que eso viene con
eso viene con el gusto, ¿no? Si te gusta, tú solito te vas clavando y te vas metiendo. No creo que es necesario una escuela de cine, menos a esta altura de que la comunicación está al alcance de las manos, de la información, lo que quieras. O sea, yo le digo a ChatGPT, enséñame a tocar salsa en piano y lo hace, ¿sabes? Y tiene resultados. Así, es una cosa que así pues tú le puedes preguntar lo que quieras, así enséñame la teoría de montaje de Einstein y te va a decir y le vas a aprender, ¿no? Y ves las películas y lo vas a tener así. Pero la verdad es que eso es un paso. De ahí otro paso es muy difícil, como bien decía Julia, son muchísimos los casos que pueden vivir de esto también y que peor, que pueden levantar una película o algo así. Pero eso es, creo que mucha voluntad, mucha suerte, muchísimas cosas muchísimos contactos, la verdad. O sea, esto es un negocio que si en cualquier arte se necesita contactos, porque tú siempre necesitas, nada se levanta solo, tú siempre necesitas a alguien que te ayude a mover tu obra, aunque seas un pintor y solo seas de lienzo y tú, necesitas el contacto de los galeristas o de los museos o de alguien, ¿sabes? Bueno, en cine multiplícalo por 10,000. Necesitas un ejército de gente, necesitas manejar demasiadas cosas así, necesitas hablar con un montón de gente, entonces siento que también hay que aprender mucho la resiliencia, de verdad la resiliencia y el seguir y seguir y seguir y la paciencia, ¿no? Porque quizás y nunca, o sea, hay que tener claro que quizás nunca llego ahí. Quizá puedo trabajar en cine, pero quizás nunca logro levantar mi proyecto, o quizás levantaré un proyecto, pero no es exitoso, o no llega a nada. Y entonces te preguntas, puta, ¿quiero ser exitoso o quiero lograr levantar un proyecto? O quiero lograr, puta, solo realizar lo mío y ver lo que sea, ¿no? Hay muchísimas cosas ahí. Pero yo creo que, puta, si es que sientes el amor por eso, es rodearte de gente que le gusta lo mismo, averiguar cómo lo están haciendo ellos, seguir en ese camino, y el camino se irá se irán abriendo esas puertas, o se seguirá viendo aunque no esté tan claro, seguirá existiendo este camino, así, y ni sé qué, y ahora salió esto, y ahora salió otro, y puta, y más que nada, que esto siempre lo decimos con Juli, chamba jala más chamba, o sea, no te quedes quieto, lo que sea que hagas, crea un rumor, te junta más gente, justo lo que decía de los contactos, o sea, estoy haciendo esto, que ni sé qué, estoy en este proyecto, y conectas con otra gente que está haciendo algo parecido, que por ahí anda y te comienzan a hablar, y de pronto se vuelve un poco más posible, ¿no? O por ahí lo que sea, se da cosas que antes parecía como que puta, no, nadie me da ni la hora, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que es un poco eso. O sea, eso es lo que yo le diría a alguien que quiere hacer esto. Perfecto. Muchas gracias. A los tres. Igual y un día logramos tener una mansión como la que tienes, Manuel. Sí, claro, ¿no? Claro, mucha perseverancia necesitamos. ¿Con qué les gustaría cerrar? Ya, últimos comentarios, Juli. ¿Con qué me gustaría cerrar? Vean Rosaura a las 10, lean el texto de Marco de Nevi, por favor, que es una obra de arte hermosa. Increíble. Estudien cine, vean mucho cine. Y bueno, o sea, siempre elijan el camino del corazón. O sea, la pasión es lo primero. Sí, es lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Nos vamos a morir todos de hambre, mejor muéranse de hambre haciendo algo que les gusta que estar en una oficina. Pero bueno, luego me regañan por decir esas cosas. David, último comentario. Último comentario, mierda. Dale tú primero, Chris, que yo la verdad es que ya me quedé en nada. Pues voy a retomar un poquito lo que decía Juli. Si pasión, dicen,
es un dicho, ¿no? Pasión es misión. Entonces, si tienes la pasión, en realidad llegará un momento en el que esa pasión se va a convertir en una misión, porque así lo quieres, ¿no? Entonces, me parece que si tienes claro eso, no puedes estar perdido, ¿no? Aunque va a haber tropiezos o lo que sea, pero si tienes claro, pues dale. Sí, ve mucho cine y escucha y lo que sea. Qué bonito mensaje, güey. Ya sé. Muchas gracias, Chris. Ya sé con qué quiero terminar. ¿Con qué quieres terminar? Ya escucharon lo difícil que es hacer cine, así que si alguien está interesado en donar dinero para un proyecto, nosotros... O sea, un Por favor. crowdfunding acá. Llamen a Philharmonic. Llamen acá que nosotros les producimos, le hacemos todo. Perfecto, pues con ese comercial nos vamos. Muchas gracias a Juli, Chris, David. Yo fui Manuel. Este fue otro episodio de su podcast de confianza, su podcast favorito, Cine Fogata, en una charla de amigos en la fogata, hablando de cine y de otras cosas que nos gustan. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y sigan viendo cine. Hasta luego. Bye.